Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa. Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes entrevisto a personas disruptivas, tecnológicas y emprendedoras que son un ejemplo porque piensan y actúan con una mirada hacia el futuro. Hoy tengo el gusto de conversar con Eduardo Balbín, director ejecutivo de la operación local de INAC Perú, empresa global de búsqueda ejecutiva. Eduardo es también director de empresas, profesor del PAD de la Universidad de Piura y fue gerente general de Forbes Perú. Inició su carrera en IBM, luego pasó por Arthur Andersen, antes de pasar por Procter & Gamble Perú, donde ocupó varios cargos hasta llegar a la dirección de marketing. Eduardo es ingeniero industrial de la Universidad de Lima con un MBA de la Universidad de Piura. Bienvenido, Eduardo. Hola Pati, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo, verte y gracias por la invitación. Encantada, Eduardo. Siempre es un gusto conversar contigo. ¿Te parece si empezamos con cómo ha estado el mercado en estos últimos meses? ¿Cómo se comportó en cuanto a la búsqueda ejecutiva durante este primer semestre, en cuanto a sectores, los perfiles más demandados? Y también me gustaría cerrar la pregunta con un pronóstico de lo que se viene en el segundo semestre. De acuerdo, Pati, me parece una excelente forma de comenzar. Mira, este año hemos encontrado estamos viendo un año bastante distinto al año pasado. Se ve que hay una mejora de expectativas. Pongo en contexto que el 2022 ha sido un año difícil en general. El contexto político obviamente no era el óptimo y por lo tanto las expectativas de contratación dependen un poco de las expectativas empresariales y no eran las óptimas. Esto cambió este año. No está siendo un año fácil, pero sí se ve luz al final del túnel, se ve una estabilidad que está haciendo que la gente vea un horizonte positivo y por tanto empiecen a contratar. El año pasado, diría yo, ha sido más un tema de llenar posiciones necesarias o reemplazos, pero hoy sí se ve un mayor dinamismo en este primer semestre. No necesariamente, Pati, te lo digo, en todas las industrias y tampoco necesariamente hoy día todo el mundo lo reconoce, pero ya la experiencia me enseña que nosotros leemos el mercado con unos 5 o 6 meses de anticipación. Por lo tanto, yo creo que en el segundo semestre va a estar más claro que la situación de mercado va a ser mejor y vamos a tener un 2024 probablemente mejor aún que el 2023, a menos que algo distinto pase, digamos, ¿no? ¿Y cuáles fueron esos sectores que sí tuvieron mayor movimiento en el primer semestre y cuáles esperas que tengan mayor movimiento en los próximos 6 meses? Correcto. Hemos visto movimiento en el sector servicios, por ejemplo, seguros, lo he visto bastante activo en recuperación post-pandemia. Transporte ha tenido un primer trimestre muy duro y ya empieza en el segundo trimestre a moverse. Logístico también lo he visto un poquito más activo. Manufactura hemos visto algo más activo también. Manufactura, industria, diría yo. Retail también viene mostrando recuperación, consumo. Quizás hay otros sectores más complicados todavía, como minería, que en cuanto a proyectos nuevos, pues todavía no hay mucho, eh, pero sí se ve un mejor escenario. ¿Y qué perfiles has estado viendo, se están moviendo más últimamente? Yo sé que es una pregunta muy amplia dentro del contexto del trabajo que hacen ustedes, pero me interesa sobre todo los perfiles nuevos. Se están creando posiciones nuevas que quizás no se habían escuchado antes? Es una buena pregunta, Patti, y te respondería, digamos, en dos ángulos. Definitivamente hay, y eso lo hemos visto desde la pandemia, creo que la pandemia ha marcado, y luego conversaremos un poquito más, pero marca un quiebre importante. Sí. Hoy cuando nos referimos a hechos concretos o queremos referenciar algo, hablamos pre-pandemia y post-pandemia, ¿no? Y en el tema de los perfiles y las contrataciones, el tema de la pandemia hizo
fue muy disruptivo, como en muchas otras cosas también. Pero en general hay mucho tema de tecnología, gerentes de tecnología. Muchas compañías, por ejemplo, retail, están explorando y apostando por el canal de e-commerce, por lo tanto necesitan talento allí. Marketing digital muy demandado también. Todo lo que es data science, business analytics, business intelligence también está muy, muy demandado. Tanto así que la demanda supera la oferta y a veces hay que ir a buscar talento en algún otro país de la región. Hay posiciones nuevas que empiezan a hablarse como, dependiendo del tamaño de la compañía, pero por ejemplo, hay un cliente que tiene ya un Chief Transformation Officer, por ejemplo, un CTO, obviamente es un cliente bastante grande, y empieza a hablarse también de esta posición de todo el tema de sustainability. Hay Ujú. compañías, evidentemente también son compañías que tienen cierta envergadura, empiezan a hablar de la parte de protección del ambiente y sostenibilidad. Eso es la parte nueva, pero en la parte tradicional, sí hemos sentido que estos 2 últimos años, quizás el año pasado, ha habido bastante demanda por posiciones financieras, gerentes financieros, me refiero, GAF, eh, y en segundo lugar, por supply managers. Y creemos que esto se debe, hicimos un pequeño análisis ahí. Claro, las compañías han estado apretadas en márgenes por el tema de la inflación, por un lado, y por otro, todo lo que ha pasado con la disrupción de la cadena de suministro. Y eso ha generado que las compañías vean que necesitan perfiles mucho más potentes o con una óptica distinta, eh, y hemos visto bastante movimiento en estos dos perfiles un poco más, digamos, tradicionales, pero que han sido bastante requeridos. Claro, porque hemos tenido tantos años de estabilidad económica que de pronto gerentes financieros con experiencia en entornos inciertos, en las épocas, ¿te acuerdas de hiperinflación que nos tocó vivir, que eran pues terribles? Ciertamente exige igual gerente financiero, pero con una capacidad pues de adaptación, de flexibilidad, de mirar fuera de la caja, y de ver cómo hace con todos los recursos que tiene para crear la mayor cantidad de sinergias que se puedan y conseguir los resultados. Entonces sí es algo challenging. Y yo creo que supply management, o sea, va a seguir creciendo. A pesar de todas las acciones proteccionistas que tuvo Estados Unidos en su momento, o sea, no sé, no he mirado el tema de cómo está todo el comercio internacional, pero a mí me tinca que ese es un tema un área que se está reinventando necesariamente y se está automatizando y va a requerir perfiles de todo tipo. Totalmente de acuerdo, Patti. Inclusive te complementaría allí que muchas compañías han tenido que rediseñar su cadena de suministro, viendo lo que pasó en Oriente, viendo los problemas de los contenedores y Sí. claro, ha abierto una nueva puerta de ver cómo operar, tener un plan de contingencia. Estoy totalmente alineado que el área de supply en general va a seguir muy dinámica en los próximos años. Ahora, mencionaste todo el tema de cómo se reinventó el trabajo a raíz de COVID, antes y después, y de verdad que estamos hoy día enfrentando todos estos cambios y nos seguimos adaptando. Pero, ¿cuáles son las principales tendencias que tú estás viendo, mirando hacia futuro en relación al trabajo, en relación a cómo va a ir cambiando todo esto? No sé si están teniendo ustedes, por ejemplo, requerimientos de posiciones que son, no sé, híbridas, ¿cómo, o sea, en general, a qué tendencias deben estar atentos los profesionales, los ejecutivos que se están sintiendo en el mercado? Yo creo que a raíz de la pandemia ha habido, lo articularía de esta forma como un mayor reconocimiento a tener una organización muy potente. Es decir, hoy veo mucha competencia por talento muy calificado, por un lado, y con unas habilidades blandas muy, muy potentes. Hoy te das cuenta,
si me preguntaras cuál es uno de los grandes temas o puntos a tomar en cuenta cuando uno está buscando, quiere llevar un talento a su organización, es la retención. El nivel de retención que está ocurriendo es el más alto que he visto en los últimos años. Y acabamos de estar con Marcela, mi socia, en la reunión global de INAC en Nueva York, y ese punto salió en la reunión y era un tema en todas las geografías y en todos los países. Entonces vemos, las compañías realmente están esforzándose en retener ese talento, y cuando es un high potential, he visto reacciones bastante agresivas, por ponerlo de alguna forma, en cuanto a retención de ese talento. Ese es el primer comentario que quería poner. Pero, ¿qué tendencias hoy nos hemos dado cuenta que el colaborador busca mucho trabajo, balance de trabajo, vida personal, con lo cual la parte híbrida está siendo muy importante? La mayoría de gente, yo te diría, la mayoría de compañías, por lo menos en las posiciones administrativas, están teniendo esquemas híbridos. Cuando tienen planta es distinto, pero cuando es trabajo administrativo, en oficina, digamos, es híbrido, y eso lo valora mucho el colaborador. Te podría decir también, o sea, el candidato está poniendo esas prioridades personales como parte, digamos, de su ecuación a la hora que escucha una propuesta. La empatía hoy es muy importante, la cercanía, porque como no siempre estás, digamos, en un esquema presencial, pues esas ganas de colaborar, de ayudar, de responsabilidad, de poder trabajar en forma autónoma, empieza a ser muy, muy importante. Eh, ¿Qué más te diría? Mucha gente, yo veo que mucho talento que quiere conectar con el propósito de la empresa también es un tema a tomar en cuenta. Preguntan, mucho candidato pregunta, ¿y cuál es el propósito de la compañía? Y busca conectar con él. Hoy la propuesta de valor de la empresa al candidato es muy importante para realmente, más allá del tema salarial, para realmente poder llevarte talento muy, muy, muy potente a tu organización, te diría, Pati. Uh-huh. Y estábamos hablando de algunos de los requerimientos nuevos que se están dando en los procesos de negociación, esta mayor flexibilidad. ¿Qué están ofreciendo las empresas que sea nuevo a raíz de esta nueva realidad? Nuevo, yo creo que lo más importante, hoy veo que hay un interés de tener una propuesta de valor al empleado, ¿no? Cuando hablo de propuesta de valor, me refiero a esa flexibilidad que el empleado necesita, que el esquema híbrido, digamos, puede ser una forma de tranquilizarlo, mayor autonomía, beneficios, lo que diríamos el salario emocional, tratar de construir por allí. Eh, te rescataría eso. Bueno, y algo que es importante y que se están dando, yo creo que siempre ha sido importante, pero hoy es tratar de ofrecerle a las personas también una línea de carrera, empezar a tener claramente un plan de desarrollo para la gente y ofrecerle una línea de carrera. Y veo mucha presión, digamos, del talento a tener realmente por lo menos alguna claridad de la posible línea de carrera. Y normalmente, Pati, te digo que cuando una persona se va de una compañía a otra, sí es verdad que la parte salarial es un tema importante. Yo creo que uno de los temas fundamentales es que no tienen claro una línea de carrera, digamos, de desarrollo, y la gente no está dispuesta, digamos, a permanecer en una organización que no le ofrece esa visibilidad, ¿no? No es la única, pero te diría que es un punto bien importante.
hablemos un ratito del proceso actual de búsqueda de un headhunter muy breve, ¿no? Porque antiguamente me acuerdo que una vez estaba definido el perfil, se revisaban 250 currículos para llegar a 15 candidatos que podrían ser y entraban a las llamadas ácidas telefónicas, donde de ahí se seleccionaban unos 5, ojalá, para entrevistarlos personalmente, y luego de esos 5 se seleccionaba la terna que se presentaba al cliente, y esto tomaba más o menos un mes. Y ya de ahí, ya con el cliente es otra dinámica, porque el cliente se puede demorar, salen de viaje, no toman la decisión, redefinen la búsqueda, lo que fuera. ¿Cómo es ahora? O sea, ese proceso, gracias a la tecnología y todo lo demás, ¿cómo se da cuando tú ya cerraste el perfil con el cliente? ¿Qué pasa y cuánto tiempo hay hasta que tienes que entregar esa terna, si es que todavía se trabaja con ternas? Sí, mira, buena pregunta, Patti. Hago una aclaración. Nosotros estamos poniendo mucho énfasis en el tema de identificación del perfil. Y cuando hablamos de identificación del perfil, nos referimos tanto a las habilidades duras, digamos, a lo que se espera en la parte profesional del candidato, pero también a esas habilidades blandas que son fundamentales y que hoy, como te decía, tema de empatía, cercanía, trabajo en equipo o interés por trabajo en equipo son fundamentales. Yo siempre digo que la búsqueda más compleja siempre es la primera búsqueda con un cliente porque hay que entender la cultura del cliente. Al final, la Eso. magia ocurre cuando uno, ¿no es cierto?, entiende realmente qué es lo que necesita el cliente. Y a veces, Patti, el cliente no puede verbalizar o articular o no tiene tan claro qué es lo que necesita, digamos, y hay que ayudarlo a hacer un diagnóstico y a entender. Hemos tenido varios casos donde hemos tenido que presentar candidatos, digamos, al cliente para que el cliente, mira, esto es lo que creemos nosotros que tú necesitas. Y muchas veces cuando entrevistan se da cuenta, exactamente, Eduardo, eso es lo que necesito. Entonces, esa parte del perfil no es menor. Cada vez hemos puesto más énfasis en tratar de entender, de llegar a mayor profundidad. Y en muchos casos, bueno, ya cuando uno conoce al cliente se vuelve todito más fácil porque ya sabes cómo funcionan, qué valores tienen, cómo toman decisiones, qué les importa, qué no les gusta, y no todo está articulado ni verbalizado. Entonces, es importante eso. Pero nosotros, básicamente, sí es verdad que el LinkedIn sigue siendo una herramienta fundamental. Ya ahí nosotros hemos trabajado con una compañía británica y tenemos una base muy potente interna que tienes ya candidatos que han pasado, toma tiempo construirla, pero que han pasado por nuestro filtro, que hay una serie de información que no puedes tener en LinkedIn y que y que tenemos acceso y que nos ayuda, porque uno de los requerimientos, si me preguntaras, que hoy el cliente quiere es mayor velocidad y agilidad en el proceso, ¿no? Y que ese proceso de la persona adecuada que ellos están buscando. Entonces, para eso, pues, esta parte de tener una base validada con candidatos que tú ya has visto, que has entrevistado, que sabes que aportan, ayuda muchísimo a agilizar el proceso. Pero para terminar de contestar tu pregunta, perfil es muy importante. Luego hay que definir una estrategia en búsqueda, dónde está el talento. Ahí, por ejemplo, a nosotros nos encanta tratar de traer talento fuera del sector. Hay muchos clientes que se han quedado impresionados de que realmente normalmente la primera indicación es tráeme a alguien de mi sector, pero Claro. muchas veces se rompen paradigmas y se encuentra gente muy potente con valor agregado que no encuentras en el sector y eso es muy importante. Entonces, en la estrategia de búsqueda definimos eso, asignamos una consultora que se dedica a ese proceso en concreto y hace todo el mapeo. Nosotros nos debe tomar entre 2 y 3 semanas mapear totalmente el mercado peruano para una posición, te diría, más o menos. Yo ahí sí aplico la frase de Napoleón, vísteme despacio que estoy apurado, es decir, hay que tomar el tiempo. Cortar tiempo de mapeo al final del día significa que estás perdiendo candidatos y que luego al final pagas la factura. Entonces sí es bueno
dedicar al tema el tiempo prudente, como te digo, que 2 o 3 semanas. Y en nuestro caso sí somos bastante exigentes, los socios estamos involucrados en todas las búsquedas, por lo tanto, normalmente de alguna u otra forma vemos a los candidatos de la lista corta, se prepara una lista larga, se entrevista, se pasa a una lista corta, el socio, ya sea Marcela o yo, digamos, revisa esa lista corta, conoce a los candidatos y luego pasan con cliente. Eso podría tomar, como dices, si el cliente, la posición es está muy urgida, pues puede tomar 3 semanas. Si no, podría estar alrededor de 4 y 5 semanas. Y luego viene ya el tema de entrevista del cliente, que como tú dices, es muy variado. Tienes gente que entrevista en una semana y ya está, y tienes gente que se puede tomar en 2 o 3 meses Sí. para entrevistar. Ya. Sí, o sea, al final ya depende, ¿no? Ahora, del cliente. ¿qué errores comunes cometen los candidatos que verdaderamente tendrían que saberlo para evitarlos? Una excelente pregunta. Yo tengo una charla de carrera que doy. Yo, como mencionaste al comienzo, soy profesor del PAT, ¿no? Del programa de Ujú. maestría. Y sí, y hay muchas cosas que creo que que los candidatos podrían hacer para tener unas mejores entrevistas. Mira, la primera respuesta que te doy es la que le digo a todos mis alumnos cuando les pongo el informe parcial o final o el que toque, ¿no? Contesten la pregunta. Y es algo que aprendí estando en el mundo corporativo, ¿no? Si alguien te pregunta, un manager te pregunta algo, contesta la pregunta. Mucha gente se va por las ramas, no contesta la pregunta y al final del día no funciona. Entonces, Mm. eso es lo primero. Segundo, hay que tener un storytelling de lo que has hecho en tu carrera. Tiene que entender el candidato que normalmente las entrevistas son de máximo 1 hora. Entonces, tiene que saber manejar el tiempo de la entrevista para poder tocar todos los temas centrales para que el entrevistador esté tranquilo. A veces pasa que el candidato se explaya en una serie de temas que no son centrales y entonces a la hora de que se terminó el tiempo, no hay más tiempo y no pudo comunicar todo lo que debió comunicar. Entonces, ese es un punto importante. Yo a veces les digo, tengan su cronómetro o su reloj y tengan su storytelling y traten de dividir el tiempo en forma eh, lo más balanceada posible para cubrir los temas críticos. Otra cosa, es importante entender, y ahí nosotros tratamos de preparar los candidatos, pero es importante entender qué está buscando el cliente, qué le interesa, porque hay veces que el candidato viene queriendo contar su historia y no es lo que el cliente quiere saber. Ujú. Entonces hay que escuchar, hay que ver por dónde va el foco de la conversación y tratar de preparar y sacar los temas relevantes que el entrevistador está buscando, ¿no? Hay que ser concreto y que ir al punto. Y yo te diría que básicamente es eso, Pati. Nosotros tratamos de preparar a nuestros candidatos antes de pasar y te digo que muchos de ellos me han llamado luego agradecerme, más allá del resultado de la entrevista, agradecernos la preparación, porque a buen entendedor, pocas palabras, digamos, el chico que ya sabe cómo es su interlocutor y por dónde podría ir la entrevista, pues ayuda a uno a diagramar, a prepararse, a tener una mejor entrevista. Y hoy, que muchas de las entrevistas, por lo menos en las etapas iniciales, son por Zoom, es más importante, Patti, porque no se puede, ¿no? Ujú. O sea, no se puede transmitir la parte de gestos, la parte ahí, cosas que no se pueden leer por Zoom, ¿no? Sí, y Eduardo, ahora que mencionas que ayudan a preparar candidatos, o sea, ¿cuál es el rol del headhunter en el proceso de negociación? Porque evidentemente tú te das a un cliente, pero también estás apostando por este candidato que además, con quien quieres desarrollar una relación a futuro. O sea, ¿cuál es el rol de ustedes en un proceso de negociación? Esa es una excelente pregunta. Nosotros siempre decimos que tenemos dos clientes, el cliente que nos contacta o que nos contrata y el candidato que presentamos al cliente. Y tanto así, Pati, que nosotros medimos el nivel de satisfacción de ambos.
¿ya? Te diría hasta con el mismo peso. Nosotros ayudamos muchísimo en el proceso de negociación. Hay clientes que prefieren que uno participe muy activamente en ese proceso de negociación, digamos. Hay otros clientes que no, que ellos mismos manejan la negociación, pero estamos muy atentos a transmitir qué es lo que el candidato quiere, qué le preocupa, con mucha transparencia para tratar de que se llegue a un acuerdo. Hay una frase, justo ayer he publicado un post-it sobre una frase que escuché a un vicepresidente cuando estaba en Procter que decía, que me parece muy potente: frustration is a matter of expectation. La frustración está en función de las expectativas. Entonces hay que manejar esas expectativas para evitar alguna frustración, ya sea del cliente o del candidato. Entonces, estamos muy atentos, nos hablamos cuando ya están en la parte final del proceso, ya está elegido uno o hay dos, digamos, estamos muy cercanos a ellos para tratar de llegar a un acuerdo. Y muchas veces te digo que nuestra intervención hace que finalmente se dé el cierre, digamos, a través de argumentos para uno o para otro o para ambos, ¿no? De alguna forma, con data o con... Sí. Ok, Eduardo, se me está acabando el tiempo y quiero hacer algunas preguntas, pero rápidamente, hablaste de LinkedIn. ¿Qué tanto lo utilizan ustedes? Porque entiendo que tiene una base muy potente interna, inglesa. ¿Qué tanto usan LinkedIn y todos estos sistemas de traqueo de los candidatos en sus procesos de búsqueda o inteligencia artificial o lo que pueda hacer? LinkedIn sigue siendo una herramienta importante por la potencia de la base. Yo creo que hoy no es suficiente, pero que es una herramienta que se tiene que usar. Y dependiendo del proceso, te diría, Patti, nos apoyamos en otras herramientas, traqueo de candidatos. Nosotros creemos también mucho, Patti, y ya, bueno, cuando uno tiene ya cierta experiencia y ciertos años, también mucho nos basamos en las referencias. Entonces, es muy importante para entender, porque al final del día, alguien que ha trabajado con la persona te puede decir, si digamos hay transparencia y confianza, realmente cómo se desempeñó la persona. Entonces, nos apalancamos en eso, pero sí utilizamos todas las herramientas de tecnología. Ahorita se está hablando en la última reunión global, hablábamos del tema del chat GPT. Está visto como un facilitador hoy del proceso. La idea es cómo se automatiza o te ayuda a agilizar el proceso. En eso estamos, pero sí nos apalancamos en las herramientas tecnológicas. Ahora, hay una parte que es entender las habilidades blandas del candidato, la cultura del cliente, donde yo creo que ahí la experiencia, por hoy, por lo menos hasta hoy, es irreemplazable, o ahí sí se necesita esa experiencia, esa capacidad de entender, que creo que al final es parte de la magia de un proceso, ¿no? Y Eduardo, ahora que estamos hablando de tecnología, aparte de los data scientists y el marketing digital y gente especializada en business analytics y todo eso, ¿están teniendo requerimientos o qué tanto se está incorporando el tema de la inteligencia artificial en los procesos, en los perfiles propiamente? O sea, ¿estás viendo que ahorita el mercado está empezando a pedir especialistas en inteligencia artificial o estos lenguajes X, Y, Z, los visuales y los escritos? ¿Hay un poco de eso o todavía eso no llega acá? No, todavía no lo he visto, Todavía no lo he visto. Probablemente cuando alguien te pide algún rol digital, estos data analytics, están acostumbrados o están usando la inteligencia artificial para ese tipo de análisis, de alguna forma. Pero no... No te están pidiendo puntualmente, ya. No puntualmente, no. Y la semana pasada Forbes tuvo su summit, su foro sobre el futuro del trabajo y uno de los panelistas, Matt Siegelman del Burning Glass Institute,
dijo que la inteligencia artificial va a levantar la barra de desempeño. Creo que ya lo está haciendo y hará que las expectativas sean aún más altas. Y estoy pensando en el comentario del inicio, que me hablaste de procesos un poco más exigentes, más robustos, más complejos. ¿Estás de acuerdo con esa apreciación? Es posible. Creo que sí. Eh, yo creo que lo que toca ahora, y es un poco como estamos viendo, y nosotros lo estamos viendo así, cómo uso esta inteligencia artificial para hacer mejor el trabajo más rápido. O sea, sí creo que pone la barra más alta. Sí creo que hay un punto en el comentario. Sin duda. Ahora, hablemos del último estudio de INAC, un estudio latinoamericano sobre la visión de los CEOs latinoamericanos. ¿Cuál es el ADN del CEO del futuro? Yo creo que mucho pasa por el tema de liderazgo transformacional, te diría, Patti. En este estudio sí se hizo a nivel Latinoamérica y salió un tema, creo que es algo que se viene hablando, del rol de los líderes, de alentar, inspirar, motivar a tus colaboradores a innovar y crear cambios que garanticen o que lleven a la compañía al siguiente nivel, a cuestionar el status quo. Creo que eso es mucho de lo que se está hablando. A cómo incorporar, creo que también la tecnología a sus negocios para hacer negocios más, a ver cómo mejoran sus capacidades a través de la tecnología. Y otro tema que para mí es importante y lo veo es el famoso manejo de la diversidad. Algunos hablan, bueno, del pensamiento inclusivo. Al final es cómo incorporo gente con diferente background, con forma de pensar distinta, que hace más rica la organización. Manejo de diversidad hoy es no solamente en tema de género, que es la más básica, sino estoy hablando de generaciones, de orígenes, en fin, de etnias, que es un tremendo reto, ¿no? Entonces creo que por ahí va el punto. Eduardo, en el mismo estudio, hablando de los líderes, el CEO de Danone Argentina, Carlos Magan, dijo que el liderazgo es un recurso escaso. Y remitiéndonos a parte de la conversación que tuvimos sobre o sea, los desafíos que están teniendo las corporaciones en cuanto a líderes que cumplan y que puedan subir esos niveles de retención, subir los niveles de engagement, en fin. Y encima tenemos este ADN que busca realmente un CEO Superman o Superwoman, ¿no? O sea, tiene que ser inspirador, tiene que ser empoderador, tiene que ser buena escucha, flexible, con visión global, inclusivo, conciliador, generador de conceptos disruptivos, además de ver resultados y preocuparse por los stakeholders y los temas ambientales. ¿Existe ese super líder? ¿Lo estás viendo tú en el mercado? ¿Qué persona o líderes locales se acercan más a esta definición? Mira, Patti, la respuesta es no, no existe. Nosotros lo primero que le decimos a un cliente cuando arrancamos un proceso es que, ok, este es el perfil y estas son tus expectativas. Vamos a tratar de estar lo más cercano a ellas, pero realmente cumplir con todo no se puede. Y ahí, Patti, me parece fundamental, por eso hablé de frustration is a matter of expectations hace un rato, pero lo fundamental es entender la situación de la compañía, qué retos tiene y tratar de priorizar las capacidades que tú necesitas en tu líder para ese reto o esos retos concretos. Entonces, tratamos de hacer ese trade-off con el cliente y decirle, mira, esto es mandatorio y esto es un nice to have. Pero pretender encontrar la persona que tiene absolutamente todo no es realista, o si fuera realista, probablemente el nivel salarial que necesitara estaría fuera de la banda y no tendría sentido hacerlo. Entonces, ahí tratamos de ser muy realistas, aterrizar el perfil y entender cuáles son las capacidades que se necesita teniendo en cuenta la situación de la compañía. No es lo mismo una compañía en crisis, una compañía creciente, una compañía que que quiere desarrollar un nuevo negocio, en fin, todas las variables que hay, ¿no?
Bueno, me parece que es súper importante. Yo creo que ahí el rol del headhunter es crítico porque necesitas esa aterrizada. Porque si no hacemos job descriptions que no terminan y que ningún candidato va a cumplir y se genera esa frustración, como dices tú. Entonces, bueno, Eduardo, con eso cerramos. Me ha encantado, como siempre, hablar contigo, reencontrarnos. Quiero agradecerte por acompañarnos y compartir tu experiencia, que estoy segura que le va a servir a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias, Pati. No sabes que he disfrutado muchísimo la conversación contigo y el gusto de verte. Así es, ojalá podamos hablar con Marcela D'Alessio, que también es partner de la empresa en algún momento. Bueno, puedes saber más sobre Eduardo Balbín en LinkedIn y en inacperu.com. Con eso me despido. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias por su sintonía. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo. Muchas gracias. Hasta la próxima.